a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Rocochón tomará las carteras de labor, integración y energía. El departamento de DTP entra a la era digital. Por lo menos 16 muertos y mucha devastación dejó el paso del huracán Milton. Nicolás Maduro dice pelear en contra de los enchufados en Venezuela. Este es el resultado de la changua instantánea. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana por parte de la primer ministro demisionario, la señora Evelyn Weber Cruz, en donde dio a conocer qué va a pasar con las carteras que entregó el ministro Glenber Cruz, ya cuando se despidió de las carteras. Hablamos de carteras de labor, integración y también energía. Ante esto mencionó que va a ser el ministro Rocochón las que tomará encargo de estos ministros. El día de hoy, en la mañana, se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde la primer ministro demisionario, señora Evelyn Weber Cruz, estuvo hablando sobre las carteras de labor, energía e integración. La mandataria explicó que el pasado martes, el 8 de octubre, después de que el ministro de Labor, Integración y Energía, el señor Glenber Cruz, entregara su retiro, inmediatamente comenzaron a trabajar sobre el proceso de su retiro. Este proceso, según lo que indicaron, allí el señor Glenber Cruz entregó el mismo día a su persona como primer ministro y de allí la carta fue enviada al gobernador de Aruba, su excelencia el señor Alfonso Buchhaut, allí en consulta para el Parlamento de Aruba. Después de esto, el Parlamento de Aruba atiende con esto y si dan pensamientos al gobernador y el decreto de retiro será firmado. Para garantizar la continuidad de los procesos en la gobernación, encargaron al señor Rocochón, actual ministro de Justicia y Asuntos Sociales, con estas carteras de labor, energía e integración. Esto, según lo que indicó la mandataria, debido a que las carteras que tiene el ministro Chón tienen más puntos en común con la cartera de labor, energía e integración. Por ejemplo, el tema de los permisos, que son similares con la cartera de justicia del ministro Rocochón. Cambiando de tema, el Departamento de Transporte Público entró a una nueva era digital mucho más moderna y de esta forma dando un excelente servicio óptimo, eficaz y eficiente para la comunidad. Pues esta es una invitación por parte del ministro Urser Arens. Departamento de Transporte Público está encargado de preparação, desarrollo, consejo e evaluação de lei vigente e a la vez manejo de transporte público. Seguridade está nos prioridade. Nós está promover e controlar normas estricto de seguridade em todo aspecto de transporte público. Desde 10 de outubro, DTP está dentro de uma era nova, uma era de digitalização para informar, colaborar e brindar serviço de transporte eficiente, acessível e sustentável. DTP, manejando e liderando para garantizar transporte público quantitativo e qualitativo para os visitantes e a comunidade de Aruba. Visita-nos na www.dtp.aw. Ao 10 de outubro, DTP está dentro de uma era nova, caminho com a nossa lança o website, me quer palavra cardinal de folha processo aqui está digitalização. Nós está dentro de uma era, caminho com nós vai empoderar todo empregado de DTP, mas também empoderar o transporte público em geral, com o processo não vai Canadá no futuro e me quer a nós dar promessa que essa aqui fora de lança website, agora que nós seguir trazer o processo não para tudo o que trata aanvraag de permiso, tudo isso aqui no processo não aqui também lo hora digitalizar e esse vai ter seguinte step não para assim que não garantizar transparência do full processo para o que trata serviço não que hora brindar do transporte público e esse aqui também está aliviar e está elevar o serviço que hora brindar natur cidadano, pero também natur e visitante não que visitar no país que faz uso de transporte público. Y
señores, se llegó este fin de semana de la Expo de Salud. El próximo domingo 13 de octubre tenemos una cita en el Renaissance Convention Center, en donde allí cerca de 29 instancias van a estar presentes dando no solamente consejos, información, van a hacer test totalmente gratis y también chequeos informativos. Este próximo 13 de octubre se va a estar desarrollando la tremenda Expo de Salud, promoviendo salud y bienestar, en donde tendremos más de 29 instancias acompañándonos, dando no solamente charlas totalmente gratis, chequeos para la comunidad y mucha información. Entre las charlas tendremos, por ejemplo, el impacto a la salud de los alimentos ultraprocesados. Asimismo, estaremos hablando en otra charla de las complicaciones cardiovasculares y de otro tipo debido a la obesidad. En otra también que tendremos durante esta charla, el Hospital Horacio Outubert estará hablando sobre la cirugía metabólica y bariátrica. Y al final, también el doctor Chris Franca estará hablando sobre cómo combatir y solucionar los problemas de cáncer de tripa. Todo esto se va a llevar a cabo durante esta Expo de Salud, en donde desde las 10 de la mañana abrirán sus puertas y toda la comunidad, grandes y chicos y toda la familia, está cordialmente invitada. Recuerden, es este domingo 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Renaissance Convention Center. Entrada gratis y también parqueo gratis. Empezamos nuestra ronda internacional con el paso del huracán Milton por la Florida, en donde por el momento han sido 16 las víctimas fatales. Muchísima devastación, hay dolor entre los habitantes por las pérdidas que vivieron y según también lo que indicaron las autoridades, el número de víctimas podría aumentar porque todavía tienen desaparecidos. Pues a esta hora se adelantan las labores de limpieza en las áreas afectadas luego de que Milton tocara tierra como categoría 3 en la costa occidental de Florida durante la noche del pasado miércoles. Las familias que evacuaron pues empiezan ya a regresar a sus vecindarios para ver lo que Milton les dejó. Y es que aunque el huracán no llegó con la fuerza de destrucción catastrófica como la que se esperaba, pues los destrozos sí son numerosos. Nosotros recorrimos desde Davenport, la ciudad en la que me encuentro aquí en el centro de Florida, hasta la costa en la que Milton tocó tierra, y lo que hallamos en esas comunidades costeras fue realmente sobrecogedor. Estructuras prácticamente destruidas y escombros por todas partes. Ya en la bahía de Tampa, aunque esa área no recibió de manera directa el impacto de Milton, como se pronosticaba, pues la marejada ciclónica sí le provocó graves estragos. A esta hora aún hay 2.900.000 hogares y negocios sin electricidad. Y para quienes están de visita en Florida esperando ir a los parques de Orlando, pues les cuento que ya abrieron sus puertas y empezaron a operar nuevamente. Volviendo a los estragos de Milton, en términos de muertes asociadas al paso de este ciclón, pues la cifra ya va en 16 y las autoridades temen que pueda seguir aumentando. Desde Bradenton, en Florida, Judy Mora para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues ante esto, desde la Casa Blanca están monitoreando este devastador paso del huracán Milton. Ante esto, el presidente Joe Biden indicó que van a pedir más fondos para así poder ayudar a las personas que lo perdieron todo. Era la noche del miércoles cuando el presidente Joe Biden cogió el teléfono para hablar con los funcionarios de Florida. Fue este el último contacto del mandatario con las autoridades antes de que el huracán Milton tocara tierra, dijo la administración Biden. Ya con los primeros datos sobre la mesa, el presidente Joe Biden ofreció hoy su primera evaluación del impacto del huracán Milton. 3 millones de personas sin electricidad y muchos trabajadores de líneas eléctricas han venido de todo el país, desde Canadá hasta Florida, para restablecer la electricidad en todo el estado. Además, la aviación federal ha autorizado a Florida Power and Light a volar drones de grandes dimensiones antes de que aviones tripulados puedan sobrevolar la zona para determinar rápidamente los daños en el terreno. Asegura la administración Biden que cuenta con recursos federales para atender tanto a los afectados del huracán Milton como a los del huracán Helene,
pero advirtió que estos recursos podrían acabarse pronto. Podemos satisfacer las necesidades inmediatas, pero necesitaremos financiación muy rápidamente. Por eso quiero subrayar la necesidad de que el Congreso actúe con rapidez a su regreso. Aunque Milton sigue perdiendo fuerza, la Agencia Federal del Manejo de Emergencias dijo a La Voz de América que el peligro sigue vigente y que es importante que la población siga las recomendaciones de las autoridades. Lo que queremos que la gente sepa es que a pesar de que pasó la tormenta, no deben apurarse a regresar, pues todavía estamos haciendo lo que es el análisis de quizás algunos peligros que puedan seguir existiendo. Pueden ser cables de corriente que estén en charcos o en agua quizás más profunda. Todavía no es seguro manejar en áreas donde ha sido alguna inundación, donde no se sabe hasta dónde va a llegar el agua. FEMA sigue pidiendo paciencia y asegura estar trabajando para asegurarse de que la gente tiene los recursos que necesita. Entre tanto, Nicolás Maduro indica que está llevando una lucha en contra de quienes se conocen como los enchufados. Ante esto, pues muchas personas del común dicen estar en contra de estas declaraciones. Los enchufados se conocen como personas que han tenido diferentes favores y que de esta manera se lucran también del gobierno actual. El informe es de La Voz de América. Los enchufados son, según el presidente Nicolás Maduro, el segundo enemigo a vencer por su gestión, después de lo que califica como conspiraciones en su contra. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal. Esa suerte de élite emergente, señalada de enriquecerse por sus negocios con el Estado, es identificada por la ciudadanía por trasladarse en grandes camionetas, en ocasiones sin matrícula, y por levantar edificios, tiendas y restaurantes opulentos en poco tiempo. Son como parásitos, o sea, se alimentan del hambre ajeno, de las condiciones y de todas las cosas del país, ¿me entiendes? Todas las ayudas sociales que son para el país se las chupan ese tipo de parásitos. Bueno, esos son unos vampiros, eso lo que hacen es robar al gobierno y al pueblo. Pero ¿cómo recibe la sociedad la declaración de Maduro contra los llamados enchufados? Entonces tiene que empezar por su propia familia, porque más enchufados que ellos no hay. Está bien, porque esos son los que están desangrando y han estado participando, son copartícipes, ¿me entiendes?, del desastre que hay. Esos son los que los mantienen a él en el gobierno, eso es mentira, esos no van a desenchufarse. En todo caso, Maduro dice que ha recibido puñaladas de miembros de su propio círculo que han cometido actos de corrupción. A comienzos de este año, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami fue detenido por ser parte de una red de funcionarios y empresarios que se apoderó del dinero proveniente de la venta del hidrocarburo. Ustedes pueden estar seguros que yo estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra esos enchufados, contra la corrupción en toda su forma. Volvemos a Colombia, en donde hasta este momento ya se conocen más y más detenciones por el caso de las 6 jóvenes que fueron secuestradas en México, a pesar de que no las han devuelto a sus familias. Sin embargo, ya las autoridades lograron detener a una persona más que hacía parte de esta banda delincuencial. Julio César N. es el segundo capturado por el caso de las 6 mujeres retenidas desde el pasado 25 de septiembre en Veracruz, México. Es indicado por el delito de trata de personas. A pesar del avance en las investigaciones, familias de las mujeres revelaron a Noticias Caracol la pesadilla que están viviendo. No pudimos hablar mucho por lo que es el llanto, el miedo. No fue mucho como el contacto, información. Hace mucho tiempo que fue que las encontraron y hasta ahora no nos llaman a darnos una información así como oficial de que ellas vuelven tal día, nada. Así únicamente una llamada por videollamada. Parece que estuvieran en una cárcel porque no las dejan hablar, no las dejan comunicarse. Estamos temiendo por la vida de ellas, no solo en la vida de ellas allá en México, sino en Colombia, porque pues básicamente no sabemos en qué condiciones están ellas. El cónsul Andrés manifiesta que están bien, pero ¿quién nos manifiesta que ellas están bien? Noticias Caracol tuvo acceso a la única llamada que han tenido con las familias, donde piden desesperadamente volver a casa. Hija, te amo, te extraño mucho, eres el amor de mi vida, sabes que no veo la hora de estar contigo.
La policía del Valle de Aburrá anunció hace unos días que en la subregión ya hay una persona siendo investigada. Contacto a través de redes sociales, pero también un contacto de una persona que hace parte de la investigación y que digamos que cuando ya esté materializada podemos dar más detalle. La otra capturada es la mujer conocida como Lili Daniela, señalada de cobrar $100,000 a las familias en Colombia por liberar a las 6 mujeres. Cambiando de tema, a un mes de que el gobierno mexicano creara un corredor para así los migrantes que lograran tener las citas y de esta manera poder ingresar hacia los Estados Unidos, indican que son más y más los mexicanos que han podido cruzar la frontera. Nos informa La Voz de América. La única forma que están respetando la policía y los agentes de migración es que tengan un papel que diga que tiene cita en la frontera. El Corredor Emergente de Movilidad Segura, organizado por el Gobierno de México, ofrece un traslado seguro vía terrestre a la frontera norte del país para los extranjeros ubicados en Chiapas y Tabasco que cuentan con cita migratoria obtenida mediante la aplicación móvil CBP One. Es peligrosísimo viajar sin un documento que diga que tienes una cita en la frontera. Es un esfuerzo conjunto de seguridad, pues los autobuses que se habilitan para realizar el traslado cuentan con el acompañamiento de instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, se brindan alimentos durante los viajes. Solamente venir con lo que tal vez uno pueda cargar en una mochila y ¿por qué lo menciono, señor Víctor? Si la gente viene para acá y pasa por todo eso, no es por gusto, es por una real necesidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, a un mes de implementar el corredor seguro, se han entregado más de 4,000 formas migratorias múltiples a los extranjeros ubicados en el sur de México y que ya tienen su cita CBP One. Se han enviado 16 autobuses, la mayoría con destino a Matamoros, Tamaulipas, trasladando a 580 extranjeros. Y hagan las cosas de manera por los procesos legales. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa ha dado resultados y entre otras acciones continuarán los vuelos de repatriación para la migración irregular, aunque su mayor interés es otro. En que para disminuir la migración pues hay que atender las causas que provocan la migración. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué es el reto de Benadryl? Una ensalada César diferente se viraliza. Pucci, Bancune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se están aportando. Los Aruba, Dushi, Tera, Bancune y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se están siempre creando. Deportes y danza. Se están aportando. Cultura, el futuro. Se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, porta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Irina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tierra me la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. May, ako que trabajo acaba. O bata ka na llega. Di pa mi kunti ka rin. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Hearty mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado el término de Benadryl? Pues esto ahora al parecer es un reto que también se ha viralizado en las redes sociales y en países como en Estados Unidos ha causado también más auge. ¿Pero de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El Benadryl es una medicina que se vende sin receta médica. Lleva años usándose como tratamiento para problemas médicos como las alergias, resfriado común y picazón causada por condiciones en la piel. Su mecanismo de acción es bloquear la histamina del cuerpo, que es precisamente la que ocasiona los síntomas de alergia. Se puede usar no importa la edad, pero la clave está en las dosis. Hay unas dosis establecidas por kilogramo de peso, en los adultos también. Pero es un medicamento que además de ayudarnos con una reacción de histamina en una reacción alérgica, nos puede sedar. Y también es un medicamento que se mal utiliza para el sueño, para conseguir el sueño. ¿Por qué? Porque nos da como somnolencia. Porque es un sedante. Nos ocasiona, como parte del trabajo de antihistamínico, tiene otras propiedades anticolinérgicas y a nivel de nuestro cerebro nos ocasiona una sedación. Dependiendo de esas dosis, el medicamento puede causar cambios en el cuerpo y el cerebro por la sedación que provoca y hasta alucinaciones. En dosis pediátricas se puede utilizar la de 12.5 miligramos, también se puede usar la de 25, ¿verdad? En niños adultos. En los adultos se puede utilizar las dosis de 25-50 y depende, ¿verdad?, la razón por que se esté prescribiendo, pero se pueden estar tomando entre 6 a 8 horas estas dosis. Hay gente que no tolera los antihistamínicos y pueden tener sedaciones más elevadas a una persona normal que se toma una dosis de 12.5 y no le ocasiona nada. Inclusive pueden haber otras complicaciones. Al tener las propiedades anticolinérgicas, podemos ver que la mucosa bucal va a estar reseca. Podemos tener retención de orina. Podemos tener un fallo respiratorio, entre muchas de ellas, o podemos tener arritmias cardíacas. También puede ocurrir a nivel del sistema nervioso central, en donde la persona pueda convulsionar en altas dosis. El reto se basa en ingerir una cantidad más elevada de la recomendada. Los usuarios se graban para crear mayor popularidad. En el caso del adolescente de 13 años, Jacob Stevens, de Ohio, estuvo una semana conectado a un respirador, luego falleció. En su caso no fue la fórmula líquida, sino en pastillas la que ingirió. Ya cobró la vida de un niño de 13 años y este reto, ¿verdad?, hay que evitar que esto siga sucediendo. El reto dice que es básicamente utilizar el Benadryl en altas cantidades hasta ver que la persona, ¿verdad?, pueda perder el conocimiento, esté desorientada, caiga en sedación o, ¿verdad?, la muerte, un coma o una muerte. Fueron entre unas 12 a 14 pastillas las que se tomó. Por lo general, el Benadryl tarda entre 15 a 30 minutos en hacer efecto. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta plantilla o filtro que un usuario en TikTok ha viralizado, pues la intención es que a través de estos filtros puedan dañar la imagen de la persona. En TikTok, una nueva tendencia está causando furor, atrayendo a millones de visualizaciones con un toque de humor y creatividad. El video que encendió este ola viral fue publicado por un periodista y creador de contenido. Su propuesta consiste en usar plantillas para editar fotos de personas, complicando efectos divertidos. Esta idea resonó tanto que rápidamente los usuarios de la plataforma comenzaron a replicar el formato, agregando sus propias imágenes y comentarios graciosos. El éxito de este video no solo se reflejó en los números, sino también en la participación activa del público. Los comentarios no se hicieron esperar, desde bromas como lo que las mujeres quisieran que les pasara al ex o por fin salió una plantilla para las fotos de mi ex. El tutorial y los detalles técnicos de este trend se volvieron viral. Y vean este inesperado momento que vivió una joven al momento de entrar a un restaurante de comida muy famoso en el país en el que estaba. Simplemente pidió una ensalada César, pero al final el resultado no fue el esperado.
Existen restaurantes que no solo innovan con los sabores y los ingredientes, sino también que la presentación de los platos. Y este es el caso de un local gastronómico que tiene una inédita manera de emplatar la clásica ensalada César, lo que llamó la atención de una joven en Guadalajara, México. Ella grabó la curiosa estética de esta comida y compartió el video con sus seguidores. La usuaria subió el clip a su cuenta en octubre, pero hasta hoy sigue despertando el interés en esta plataforma. No sé cómo comer esto, se le escucha decir mientras enfoca el particular plato traído por este mesero. Y es que lejos de asemejarse a una ensalada César tradicional, con los ingredientes que son dentro de un bol. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina de Compra. Purina Bank presenta Bestial Pet House Halloween una vez más. Esta fiesta de disfraces para nuestros perritos. Podrán registrarse hoy mismo en Bestial Pet House con una donación de 10 florines que va para una fundación y se unirán el próximo 2 de noviembre a las 4:30 de la tarde. Recibirán un Halloween tote bag y también diferentes treats de Purina para nuestra mascota cuando participen. Tendremos premios en efectivos para el mejor disfraz y diferentes otros premios. Así que ya lo saben, para más información, 587-7271. Y continuando con más de esas historias que se viralizan, vean la emoción literal que tuvo una familia peruana al momento en que el hijo fue recibido en la Universidad de San Marcos. Una familia experimentó un momento de alegría cuando se dieron cuenta que su hijo obtuvo una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. La noticia, que llenó de orgullo a los padres, también generó emoción entre los usuarios de las redes. Este logro es el resultado de años de esfuerzo y dedicación, consolidando el sueño académico del joven y su familia. La reacción de la familia fue capturada en un video que rápidamente se volvió viral en las plataformas como TikTok. En el clip se puede ver al joven sentado frente a su computadora, revisando ansiosamente los resultados en la plataforma de la universidad. Al darse cuenta de que había alcanzado una vacante, su emoción fue palpable cuando gritó de alegría. Este instante crucial reflejaba no solo el alivio, sino también la felicidad de haber superado un desafío tan significativo. Y los dejo con estas imágenes. Muchos colombianos seguramente van a entender de lo que les hablo. Un plato típico en Colombia es la changua, sin embargo ahora lo están vendiendo de forma instantánea. Una joven influencer lo mostró en sus redes. La creadora de contenido Juanita Ortega ha desatado revuelo en redes luego de compartir su experiencia con un producto que ha dejado a más de uno con la boca abierta. La changua instantánea. Este video, que se ha viralizado rápidamente, muestra paso a paso cómo preparar una peculiar versión del plato tradicional bogotano. Con un toque de humor y sorpresa, la influencer comenta cada detalle del producto, desde los ingredientes en polvo hasta los curiosos trozos de pan incluidos. Allí, ella muestra y confesó que el sabor de la changua instantánea la sorprendió gratamente. Como pueden ver, trae incluso pedacitos de pan, es como un caldo muy espeso, así que yo digo que sabe a changua y, sea la locura o no, tiene un sabor a especias como sal y cebolla, pero está rico. En la descripción del video, la influencer otorga una calificación de 7.5 sobre esta changua instantánea. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.